Imagina el olor. No el aroma fresco y cítrico que sientes al cortar un limón para tu bebida favorita. No. Me refiero al olor dulce, nauseabundo y fermentado de 5 toneladas de fruta pudriéndose bajo el sol abrasador dentro de un camión averiado. Ese olor no es solo fruta perdida. Es el olor de la bancarrota. Es el olor de haber perdido los ahorros de 10 años de tu familia en una sola tarde. Hoy, el hombre que protagoniza nuestra historia mueve más de 100 contenedores al mes hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Su firma es sinónimo de calidad en los mercados más exigentes del mundo. Pero para llegar a la cima de la logística global, primero tuvo que aprender la lección más cara de su vida en el acotamiento de una carretera olvidada. Esta no es una historia sobre agricultura. Es una historia sobre cómo dejar de pensar como un vendedor ambulante y empezar a pensar como un arquitecto de imperios. ¿Cómo pasas de pelear por centavos en la calle a negociar contratos millonarios en dólares? La respuesta está en el error que casi lo destruye todo. Bienvenidos a una nueva historia de transformación radical. Hola visionarios. Bienvenidos de nuevo a De la Tierra al Millón. Hoy vamos a desmantelar un mito peligroso. El mito de que trabajar duro es suficiente. Si trabajar duro fuera la única clave, los hombres que cargan sacos de 50 kilos en la central de abasto serían multimillonarios. Pero no lo son. Hoy analizaremos la vida de Roberto. Un hombre que entendió, a base de golpes, que el dinero no está en el producto, sino en el movimiento del producto. Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a diseccionar la transición mental y logística más brutal que existe, pasar del regateo diario por monedas a la logística compleja de escala global. Si tienes un negocio pequeño y sientes que estás estancado, este video te va a doler, pero te va a abrir los ojos. Comencemos. Año 1998. Michoacán, México. Una región bendecida por la tierra fértil pero castigada por la falta de infraestructura. En el kilómetro 45 de la carretera federal, encontramos a Roberto. Tiene 22 años. Su piel está quemada por el sol y sus manos están permanentemente manchadas de verde y tierra. Su oficina es un puesto improvisado con 4 palos de madera y una lona azul que apenas tapa la luz del mediodía. El modelo de negocio de Roberto era simple. Demasiado simple. Compraba limones a los agricultores locales que no tenían transporte, llenaba mallas de 5 kilos y se paraba al borde de la carretera agitando una bandera roja para que los turistas se detuvieran. Llévele, y llévele. Bolsa de limón fresco, barato. Ese era su marketing. Ese era su plan de negocios. Roberto era un maestro del regateo. Si un conductor le ofrecía 10 pesos, él pedía 15 y cerraban en 12. Se sentía astuto. Se sentía un empresario. Al final del día, regresaba a casa con los bolsillos llenos de monedas y billetes arrugados. Sentía el peso del dinero físico y pensaba que estaba ganando. Pero Roberto no estaba ganando. Estaba sobreviviendo. El problema de vender a pie de carretera es que tu éxito depende totalmente del tráfico. Si llueve, no vendes. Si hay un accidente y cierran la carretera, no vendes. Si te enfermas, no llevas el plato a la mesa. Roberto era un esclavo de su propia presencia física. Durante 3 años, Roberto operó así. Ahorraba cada centavo. Comía frijoles y tortillas, no gastaba en ropa nueva, no salía de fiesta. Tenía una meta, comprar su propio camión. Él creía, ingenuamente, que tener un camión era la llave mágica. Pensaba, si puedo llevar estos limones a la ciudad en lugar de esperar a que la ciudad venga a mí, seré rico. Lo que Roberto no sabía es que el transporte no es solo mover cosas de un punto A a un punto B. El transporte es una ciencia. Y él estaba a punto de reprobar el examen de admisión. Llegó el día. Después de años de privaciones, Roberto rompió su alcancía de barro. Juntó sus ahorros con un préstamo que le pidió a su tío, un hombre desconfiado que le prestó el dinero con intereses altos. Con todo ese capital, Roberto compró un camión. Bueno, llamarlo camión es un cumplido. Era una unidad de 3,5 toneladas, modelo 82, que sonaba como si tuviera bronquitis mecánica. Pero para Roberto, esa chatarra era su Ferrari. Aquí es donde comienza el desastre. Escuchen bien, visionarios, porque este es el error que comete el 90% de los emprendedores rurales.
Roberto pensó, voy a llenar este camión hasta el tope y me iré directo a la central de abastos de la Ciudad de México. Allá pagan el triple que aquí. La matemática en su cabeza era perfecta. Costo de limón en la huerta, 2 pesos el kilo. Precio de venta en la ciudad, 8 pesos el kilo. Ganancia bruta, 6 pesos por kilo. Multiplicado por 3.500 kilos. Roberto ya estaba soñando con comprarse una casa. Pero Roberto ignoró 3 factores críticos. 1. La logística de la cadena de frío. 2. El tiempo de espera en la central. 3. La mafia de los precios. Roberto cargó el camión un martes por la tarde. Los limones estaban recién cortados, húmedos por el rocío y calientes por el sol de la tarde. Los apiló en costales de yute, uno sobre otro, hasta el techo de la caja del camión. Cerró las puertas metálicas. Arrancó hacia la capital. El viaje debía durar 6 horas. Pero el camión viejo se sobrecalentó a mitad de camino. Roberto pasó 4 horas tirado en la carretera esperando a un mecánico. Mientras tanto, el sol golpeaba la caja metálica del camión. ¿Saben qué pasa cuando encierras fruta húmeda y caliente en una caja de metal bajo el sol, sin ventilación? Se crea un efecto invernadero. Un horno. Roberto llegó a la central de abastos a las 3 de la mañana. Estaba exhausto, pero emocionado. Se formó en la fila de entrada. Esperó 2 horas más. Cuando finalmente llegó con un bodeguero mayorista, abrió las puertas traseras del camión con una sonrisa de oreja a oreja. El golpe de calor que salió de ahí adentro le quemó las pestañas. El bodeguero miró los costales. Metió la mano en uno. Sacó un limón. Ya no era verde brillante. Era de un color amarillento, triste, blando al tacto. Estaba cocido. Esto no sirve, muchacho, le dijo el bodeguero sin piedad. Esto es basura. Si te doy 50 centavos por kilo para hacer jugo industrial, te estoy haciendo un favor. Roberto sintió que el mundo se le caía encima. Pero es limón de primera, gritó desesperado. Era limón de primera ayer, respondió el bodeguero. Hoy es composta. Roberto intentó ir a otra bodega. Y a otra. El resultado fue el mismo. El olor a fermentación empezaba a ser evidente. Al final, tuvo que vender toda la carga por una fracción de lo que le costó, solo para no tener que pagar por tirar la basura. Regresó a su pueblo sin dinero, con el camión fallando y con una deuda enorme con su tío. Este fue el fondo. El momento donde la mayoría renuncia. Roberto se sentó en la banqueta, con las manos en la cabeza, llorando de rabia. Había confundido tener un producto con tener un negocio. Durante 2 semanas, Roberto no salió de su casa. La vergüenza lo consumía. En el pueblo ya se burlaban de él, ahí va el magnate de limón cocido. Pero algo sucedió en su mente durante ese encierro. Roberto dejó de culpar al camión, dejó de culpar al bodeguero y dejó de culpar a la suerte. Empezó a hacerse preguntas diferentes. No se preguntó cómo vendo más caro, sino cómo hago que el limón llegue vivo. Entendió que su negocio no era la fruta. Su negocio era el tiempo y la temperatura. Roberto volvió a la carretera, pero no a vender. Volvió a observar. Se paró en las gasolineras donde descansaban los choferes de los tráileres grandes, esos que llevaban logotipos de empresas transnacionales. Empezó a invitarles café a los choferes. Oiga amigo, ¿por qué su caja hace ese ruido?, preguntaba. Es el Thermo King, mi chavo. Mantiene la carga a 14 grados constantes, le explicaban. ¿Y cómo apilan las cajas? Paletizado con esquineros. El aire tiene que circular. Si apilas costales, ahogas la fruta. Roberto tomaba notas en una libreta sucia. Aprendió sobre la cadena de frío, sobre la ventilación, sobre los tiempos de corte. Entendió que el limón debe dormirse con frío inmediatamente después del corte para detener su maduración. Estaba quebrado, pero tenía conocimiento. Decidió intentarlo una vez más, pero cambiando las reglas. No tenía dinero para un equipo de refrigeración. Así que usó el ingenio. Convenció a un agricultor vecino de que le fiara una carga pequeña, solo 1 tonelada. Esta vez, no usó costales cerrados. Consiguió cajas de plástico prestadas, esas que tienen agujeros por todos lados. Y lo más importante, decidió viajar de noche.
Roberto lavó el camión. Quitó la lona impermeable que sofocaba la carga y puso una malla sombra. Cargó los limones a las 6 de la tarde, cuando el sol ya había bajado. Condujo toda la noche con las ventanas abiertas, dejando que el aire fresco de la madrugada enfríe la carga de forma natural. Llegó a la central a las 4 de la mañana. La fruta estaba fresca, verde y firme. El mismo bodeguero que lo había humillado semanas atrás vio la carga. Esto sí es calidad, dijo. Le pagó el precio completo. Ese día, Roberto no ganó millones. Pero ganó algo más valioso, validó su proceso. Había dejado de jugar a la lotería y había empezado a jugar al ajedrez logístico. Sin embargo, el mercado nacional pronto se le quedaría pequeño. Roberto empezó a notar algo. Los mejores limones, los más perfectos, no se quedaban en México. Los apartaban. Los metían en cajas bonitas con etiquetas en inglés. ¿A dónde van esos?, preguntó un día. A la frontera, muchacho. A McAllen. Allá pagan en dólares. La palabra dólares resonó en la cabeza de Roberto como una campana. Pero la frontera no era la central de abastos. La frontera era un muro de burocracia, permisos sanitarios, certificaciones y estándares de calidad brutales. Para cruzar esa línea, Roberto tendría que dejar de ser un camionero astuto y convertirse en un empresario corporativo. Y aquí es donde entra el verdadero desafío. El salto de lo local a lo internacional no es un paso, es un abismo. Roberto necesitaba una certificación. Necesitaba que sus limones no tuvieran plagas, que estuvieran limpios, encerados y clasificados por tamaño milimétrico. Necesitaba una empacadora. Pero él solo tenía un camión viejo y una libreta de notas. ¿Qué hizo? Hizo lo que hacen los verdaderos visionarios, vendió el servicio antes de tener la infraestructura. Se fue a las huertas más grandes, aquellas que tenían buen producto pero mala administración. Les propuso un trato suicida: yo me encargo de llevar su fruta a la frontera. Yo corro el riesgo. Si se rechaza, yo pierdo. Pero si pasa, nos vamos a mitades en la ganancia extra. Los dueños de las huertas se rieron. ¿Tú? ¿Con esa camioneta? Roberto sonrió. No con esta camioneta. Con mi logística. Alquiló un tráiler refrigerado con el poco dinero que había recuperado. Se jugó la piel de nuevo. Pero esta vez, no iba a ciegas. Había estudiado las normas del USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hasta saberlas de memoria. Sabía que un solo insecto, una sola hoja sucia en la caja, podía hacer que le quemaran la carga entera en el puente internacional. La tensión del primer cruce fronterizo fue 1000 veces peor que la del viaje a la ciudad. Roberto estaba parado en el muelle de inspección de Parr, Texas. Sus manos sudaban frío. Frente a él, un oficial de agricultura de Estados Unidos, un hombre que no hablaba español y que no tenía sentido del humor, revisaba caja por caja. Roberto sabía que una sola hoja, una pequeña mancha de hongo, o un insecto polizón, significaba que el camión entero sería devuelto. Y ser devuelto en la frontera es la muerte financiera. Tienes que pagar el flete de ida, el flete de regreso, y lo peor: quemar la fruta o venderla como basura en México. El oficial sacó un limón. Lo giró. Sacó una lupa. Roberto contuvo la respiración. Fueron los 30 segundos más largos de su vida. El oficial asintió, volvió a poner el limón en la caja y selló el documento. Approved, aprobado. Esa sola palabra cambió la vida de Roberto para siempre. Cuando recibió el pago de ese primer envío, no lo podía creer. El cheque estaba en dólares. Al hacer la conversión, se dio cuenta de que había ganado en un viaje lo que antes le tomaba 6 meses ganar vendiendo en la carretera. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. La mayoría, al ver ese dinero, corre a comprarse una camioneta de lujo del año para pasear por el pueblo y presumir. Es el síndrome del nuevo rico. Roberto no. Roberto miró ese cheque y vio ladrillos. Vio acero. Vio futuro. No se compró ropa. No remodeló su casa. Agarró todo el dinero y lo invirtió en una máquina clasificadora de segunda mano. Una máquina vieja y ruidosa que lavaba y separaba los limones por tamaño. Alquiló una nave industrial abandonada. Ya no era un coyote de carretera. Ahora tenía una empacadora.
O al menos, el inicio de una. El año 2005 trajo una crisis. La demanda de limón mexicano en Estados Unidos se disparó. Los clientes gringos querían 10 camiones a la semana. Roberto solo tenía capacidad para 2. El problema ya no era vender. El problema era cumplir. Roberto intentó contratar camiones externos, fletes terceros. Pero fue un desastre. Los choferes llegaban tarde, apagaban el refrigerador para ahorrar diésel y la fruta llegaba caliente. Robaban combustible. Roberto se dio cuenta de una verdad brutal: si no controlas la logística, no controlas tu calidad. Y si no controlas tu calidad, no tienes marca. Fue al banco. Pidió un crédito millonario. Hipotecó la casa de sus padres, con su permiso, pero con el terror de perderlo todo. Compró sus primeros 3 tráileres con cajas refrigeradas de última generación. Thermo-Kings nuevos, con monitoreo satelital. Ya no dependía de nadie. Pero ahora tenía otro problema. Él no podía manejar 3 camiones al mismo tiempo. Tuvo que dejar el volante. Tuvo que bajarse del camión. Esta es la transición más difícil para un emprendedor operativo. Dejar de hacer el trabajo sucio y empezar a hacer el trabajo estratégico. Roberto tuvo que contratar choferes. Tuvo que diseñar rutas. Tuvo que aprender sobre mantenimiento de flotas, sobre llantas, sobre rendimiento de diésel por kilómetro. Se convirtió en un obsesivo de los datos. Instaló GPS en cada unidad. Sabía exactamente dónde estaba cada camión, a qué velocidad iba y a qué temperatura estaba la carga, todo desde una computadora en su oficina improvisada. Si un chofer se desviaba de la ruta, el teléfono sonaba. Era Roberto. ¿Por qué te paraste? La carga tiene que estar en la frontera a las 6. Sus choferes le decían el halcón. Nada se le escapaba. Su reputación creció. Los clientes en Estados Unidos decían: si quieres que llegue a tiempo y verde, mándalo con Roberto. Empezaron a pagarle un extra, un premium, solo por la seguridad de su logística. Roberto ya no mira el GPS todo el día. Tiene un equipo de ingenieros que lo hacen por él. Esa pequeña nave industrial abandonada se convirtió en una planta de empaque de 5 hectáreas. Ya no son 3 camiones. Es una flota de 45 unidades propias, más una red de alianzas con navieras. Porque Roberto no se detuvo en la frontera de Texas. Un día miró un mapa y dijo: ¿por qué limitarnos a Estados Unidos? En Japón pagan el limón a precio de oro. En Europa lo necesitan. El reto logístico se multiplicó por 10. Ahora no era solo carretera. Era carretera, puerto, barco, aduana europea y distribución final. 25 días de viaje en alta mar. ¿Recuerdan el camión que cocinó los limones en 6 horas? Ahora Roberto envía limones que viajan un mes entero y llegan como si acabaran de ser cortados del árbol. ¿Cómo? Tecnología. Atmósferas controladas. Cajas inteligentes que regulan el oxígeno y el dióxido de carbono dentro del contenedor para dormir la fruta profundamente. Roberto pasó de vender bolsas de 5 kilos a extraños en la carretera a firmar contratos anuales con cadenas de supermercados en Tokio y París. El hombre que lloró sentado en la banqueta porque se le pudrió una carga, ahora es invitado a dar conferencias sobre cadenas de suministro agroalimentarias. Roberto me dijo una vez algo que nunca olvidaré. Ese camión viejo que se descompuso y me arruinó la carga, fue lo mejor que me pasó en la vida. Si ese viaje hubiera salido bien, si hubiera vendido esos limones maltratados y hubiera ganado unos pesos, me hubiera conformado. Me hubiera quedado siendo un comerciante mediocre toda mi vida. El fracaso me obligó a profesionalizarme. El fracaso me enseñó que el negocio no es el limón. El negocio es la excelencia en la entrega. Visionarios, la lección de hoy es dura pero necesaria. Muchos de ustedes están vendiendo limones en la carretera. Están operando al día, improvisando, dependiendo de la suerte. Creen que necesitan más ventas. Pero a veces, lo que necesitan es mejor logística, mejor estructura, mejor mentalidad. Dejar de pensar en cómo gano dinero hoy y empezar a pensar en cómo construyo un sistema que funcione mañana, en un año, en 10 años. Pasar de la mentalidad de autoempleado a la mentalidad de dueño de flota. Roberto lo hizo. Le tomó 20 años, muchas lágrimas y millones en riesgos.
Pero hoy, cuando ves un limón mexicano en un supermercado de Londres, es muy probable que haya viajado bajo el cuidado de ese hombre que empezó con una bandera roja en el kilómetro 45. ¿Y tú? ¿Cuál es tu camión viejo? ¿Qué proceso en tu negocio estás haciendo mal y te está costando dinero? ¿Estás listo para dejar de culpar al mercado y empezar a arreglar tu logística? Si esta historia te inspiró, no olvides darle like al video. Eso nos ayuda a que el algoritmo de YouTube lleve este mensaje a más emprendedores que necesitan despertar. Suscríbete al canal Los Visionarios del Éxito y activa la campanita. Porque en el próximo video, vamos a hablar de un granjero que convirtió el desperdicio de su ganado en energía eléctrica para todo su pueblo. No te lo querrás perder. Nos vemos en la cima. Hasta la próxima, visionarios.